Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más de nuestra programación semanal. Hoy día, por ser especial, una entrevista en armonía, capítulo 12 desde España. Entonces hemos hecho que sea a las 2 de la tarde porque son 6 horas de diferencia en nuestro invierno austral. Entonces, eh, transcurriendo más que un año de nuestras entrevistas con muchos entrevistados muy interesantes, hoy día nos encontramos con una más de las colegas que nos hemos cruzado hace varios años aquí en Sudamérica y fue muy reconfortante estar con ella eh, unos tiempos intensivos, prácticamente desde el 2004 y después el 2005, el 2012 últimamente y antes de su partida a España para vivir allá. Entonces hoy día vamos a entrevistarla sobre su vida en el primer bloque, su cambio, y después sobre el tema que nos va a contar, taroterapia evolutiva transgeneracional. En realidad hemos hecho una introducción el martes pasado porque ella tenía que ir al campo, entonces no se podía hacer esa invitación un par de días antes como de costumbre en nuestro programa. Entonces ahora vamos a hacer una recapitulación con ella y después vamos a invitarla a hablar su tema. La hemos invitado ahora. Vamos a ver. Sería muy interesante porque ella tiene una formación académica oficial y después tiene una formación alternativa. Bien, hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gani? Muy bien, Muy bien, contenta. muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación. Gracias a ti. Aquí el tiempo está bonito, pero helado. Anoche ha llovido un poquito de lo poco que está lloviendo en Chile central. Se siente helado, pero hay un sol rico. Eso es bueno. ¿Cómo está el tiempo allá? Bueno, o sea, ya está, descendió un poco la temperatura y ahora acaban de anunciar, se está nublando y acaban de anunciar que en un par de horas más viene Ya, estás en Girona, cerca, mucha lluvia, un poco, ¿no? Con mucha humedad, pero sí, yo estoy en Girona, cerca, cerca, bueno, cerca a en el Barcelona. norte de. Sí, a 1 hora y 20 minutos de Barcelona. Estoy más hacia, Girona está más hacia el norte, Ujú, está a 2 horas del sur de Francia, ujú. cerca hacia el lado de la Costa Brava. Es muy bonito Girona, así que los dejo una, una bella ciudad con una parte histórica muy bonita. Sí, Qué bien. así que bueno, Bien, gracias a todos los que están. gracias a ti. Tu intervención es una de las mejores intervenciones como tú reúnes cualidades formales, académicas también, tu base de formación aquí en Chile. Y después empezaste a ir a todo lo alternativo. Entonces la conversa, aunque va a ser el tema totalmente alternativo, todo lo que es tarot, árbol genealógico, etcétera, pero tú como eres académica también te gustan números, te gusta comparar, te gusta todo eso y te gusta hablar. La gente que hace tarot normalmente es versada en la conversa, en la filosofía, en la psicología y eso enriquece la conversa en realidad. Sí, los que me conocen me dicen que, bueno, cuando me pasan el micrófono cuesta que me lo saquen, así que sí. Y bueno, como buena Géminis, pues soy Géminis, ascendente Géminis, y a los Géminis nos gusta mucho conversar, comunicar con Nora. Es- Está fluctuando la conexión, quizás porque Estoy estamos... muy Sí, contenta que me hayas ya. invitado a esta conversación en armonía. Ya, estamos con el capítulo 12. Que Está fluctuando un poco la conexión. lo que Yo tengo fibra tenemos óptica, tengo buen que contacto, hacer pero no sé qué tipo de conexión tienes ahora. tú. Está a veces Sí, congelando. se ve en pausa, ahora no te veo bien la imagen, pero te escucho. No sé Mm, cómo lo verán, si nos pueden decir la.
se está fluctuando, se congela a veces y otra vez vuelve y se acelera. No es tan nítida la conexión. Se No me, congela. Cuéntame. Ya. no me llega tu, no te puedo entender porque me llega distorsionado la imagen y tu audio. Ya. Bien, entonces cuéntanos de qué recapitulación de tu vida personal, tu infancia, tu juventud, tus estudios y qué pasó después para tu cambio. Recapitulando. Vale, perfecto. Recapitulando. Ujú. Algo conversamos el otro día en la cápsula promocional, pero me imagino que hay muchas personas que ahora están recién incorporándose. Ahí Y nos están diciendo que está un poco entrecortado, eso, pero que se escuche. está grabado en mi IGTV, se queda grabado en el Instagram y también en el Facebook porque estoy grabando simultáneo pero sin la pantalla partida. Así cualquier cosa pueden ver la grabación también. Ya, cuente. Bueno, a ver, bueno, desde el punto de vista bueno, personal, soy una persona que ha llegado a este despertar de la conciencia, que estoy en este momento, en este periodo de despertar y ayudando y colaborando con todos los seres humanos que estén más en esta sintonía de esta nueva transición, ayudándolos desde diferentes ámbitos que vamos a hablar en realidad, a diferencia de muchas personas que están en casi fueron 52, 53 años, ¿sí? No fue muy temprano y bueno, yo elegí la profesión de enfermería no porque tuviera vocación y que fuera la profesión que yo quería estudiar, sino que fue más que nada porque la verdad que yo tenía muchas habilidades, muchos talentos, que me gustaban muchos tipos de carreras, entre ellas diseño, arquitectura, idioma, kinesiología, quería ser veterinario, o sea, tenía tantas aristas que no sabía por dónde ir, ¿no? Ujú. Pero justamente decidí quedarme en enfermería porque mi mejor amiga, que éramos como hermanos, quedó ella en enfermería y bueno, decidimos por esta. Y ahí de toda enfermería y bueno, me claro, con sobre todo con el sector de la enfermería siempre ha sido holística, por esencia. Ujú. Entonces, una persona, un profesional muy holístico sin saber, no entendía, después lo comprendí y me formé en el ámbito específicamente de pasar de muchas especialidades, me formé más que nada en el ámbito de oncología. Entonces ahí hay un aprendizaje tremendo a través de, bueno, de este sufrimiento que pasan muchos pacientes con este diagnóstico, ¿no? Y todo el proceso que tienen que hacer y me especialicé en lo que era quimioterapia. Y ahí ya empecé a entender que habían partes de la medicina y de la enfermería especialmente la medicina, que no me calzaban mucho con esta parte holística de la enfermera. Entonces, pasó por ahí por el 2000, un poquito antes del 2000, 1999, que tenía una muy amiga que ella trabajaba mucho lo holístico, especialmente que ahora finalmente ya es chamán, y ella me enseñó el tarot. Hice un curso de tarot con ella, sabía muy bien el tarot y fue a mí el tarot el que me abrió las puertas más a este mundo espiritual, por decirlo de la manera, un mundo holístico, en que yo empecé a entender otras áreas, ¿no? Otras formas de concebir la vida. Yo en ese momento, la verdad, Gani, no tenía idea lo que era el karma, lo que era el dharma, no tenía idea. Entonces, cuando empecé con el tarot, me di cuenta de que había un gran conocimiento y sobre todo también a nivel terapéutico, a nivel psicológico, a nivel del consciente, que me abrió unas puertas tremendas.
¿Me quería hacer una pregunta? Sí, Aparentemente es un viraje 180 grados, porque una enfermera formal con su sí, traje, con atención, con todo números y con todo un ambiente serio para salvar vidas, especialmente oncología, que es lo más complejo, y quimioterapia, que es lo más grave, porque hay que saber exacto si no el paciente está en morir. Y de repente con sí, tarotista la gente tiene una idea vaga sobre el tarot, es adivinación, es una cosa especulativa, etcétera. Entonces es curioso esa combinación, una base científica y sí. después un desarrollo casi especulativo, entre comillas. Exactamente, entonces eso fue, como siempre he sido muy curiosa, ahí quise entender mucho más qué lo que era esta simbología de estas cartas, ¿no? Y ahí Ujú, empezó este bagaje, pero de ahí seguí con el tarot, pero me empezaron a llegar muchos otros conocimientos y de distintas áreas, ¿sí? Empecé a juntarme con personas que ya estaban en este despertar en distintas disciplinas, ¿no? No solamente a nivel terapéutico, ujú, sino que también especialmente a nivel espiritual, ¿sí? Me vino como tú dices ahí, que se me cae la teja, ¿no? ujú. De repente se me abrió y como que la película, ¿no es cierto? Te empiezan a contar otra película y se me abrió en la parte espiritual y yo siempre digo que empecé a hacer como un desarrollo tremendamente acelerado y avanzado a nivel espiritual. Me empecé a hacer un turismo holístico en cuanto a disciplina y en cuanto a terapia había, y entre esas terapias o esas disciplinas que entré, que me ayudó muchísimo, fue la sintergética. La Sí, sintergética, no sé si has escuchado hablar de sí, de ella, con el Jorge doctor Carvajal. Carvajal, ¿no es Sí. cierto? Y en ese momento en Chile está el doctor Ma- Claudio Méndez. Es mi Y amigo claro, ella desde es Arica. enfermera. Claudio Méndez lo Mira, conocí en Arica, 2001 en Arica claro, cuando yo vivía allá. Muy bueno, maravilloso. muy bueno. Sí, Ujú. maravilloso. Entonces ahí comencé a entender que en realidad la medicina incluía Todo todo, ¿no? está Era un método de interrelacionado. síntesis de todo, absolutamente de todo. Y ahí yo dije, wow, o sea, que la verdad, como decimos en Chile, quedé loca. O sea, me di cuenta que estaba buscando en mi vida. Entonces ahí empecé con la geometría sagrada, especialmente, que era lo que más me gustaba en mi área. Y bueno, empecé todo ese bagaje, pero yo seguía en la hospital hasta que me trataron de convencer que me fuera a trabajar a la industria farmacéutica. O sea, así que imagínate yo de estar, además que tú sabes que trabajaba yo en el hospital de Carabineros, o sea, el hospital con todo lo que era el área de las Fuerzas Armadas y todo, o sea, Ujú, mucha disciplina, ujú. ¿sí? Y me convencen que me vaya a trabajar al hospital, perdón, a la industria farmacéutica. Me fui a un laboratorio francés y yo quería ir a trabajar todo lo que era la Sanofi, investigación en lo que era en era Sanofi, claro, Sanofi. en Ahí Sanofi, te conocí en ahí te Pucón, conocí. en Pucón. Sí. Eh, Exactamente, y en Sanofi yo quería, a mí me gustaba mucho porque yo ayudaba mucho en los estudios clínicos como data manager, con todos los estudios clínicos que hacían en quimioterapia. Y yo quería ir a trabajar al departamento más de investigación, Ujú. pero como se necesitaba gente en el área de la venta, me empezaron a preparar para eso y resulté muy buena en eso que yo tampoco sabía lo que era. Mm, Entonces mm, no me soltaron y ahí me quedé. La verdad que estuve 10 años. Y ahí fue cuando yo te conocí. ujú. Entonces, cuando hicimos una convención en Pucón, porque la industria farmacéutica hacía convenciones, entonces hicimos este maravilloso, ¿no es cierto?, ceremonia ya en Pucón, El al lado 2005. del volcán Villarrica, que estabas tú, que justo yo estaba con todo este mundo alternativo, mundo holístico, y cuando vi todo lo que tú hacías, que yo te busqué, ¿te acuerdas? Y fui a Sí. conversar contigo porque yo quería que me contaras más. Y bueno, y ahí empezó nuestra amistad y tú fuiste el gran pilar en ese momento, y yo Ujú, diría, aparte del pilar, fuiste como el guía, ¿no? Porque yo tenía tantas cosas, pero no sabía por dónde encaminarme, ujú. y tú fuiste un gran faro en ese momento, ¿no? Que me guiaste, que lo que podíamos hacer, y empezamos a trabajar juntos.
Sí, sí, en tratar de difundir sí. toda esta parte holística. Te visité en Santiago y tú Exacto. me llevaste al hospital Las Condes y hospital A militar la para clínica dar Las charlas, Condes. sí, y para dar charlas y Sí, todo eso. imagínate, Ujú, fuimos al hospital militar también a hablar de toda esta parte holística. Yo fui bastante atrevida en realidad. Todo el mundo me decía cómo, pero también al haber sido atrevida con un mundo convencional tan un poco cerrado, ¿no? La verdad que también no lo pasé tan bien porque muchas personas no querían tener esta información, ujú. pero yo iba buscando realmente quiénes eran las personas que estaban ávidas de conocer todo este mundo alternativo, ¿no? Y así me fui abriendo paso. Pero lo increíble es que en la industria farmacéutica, yo siempre digo, hay angelitos ahí que me ayuden y me protegen, a pesar de la industria farmacéutica de ser también como tan cerrada, ahí habían también personas que les gustaba mucho esto y me daban la autorización. Yo me acuerdo que me autorizaban que yo fuera a estudiar sintergética. Es Ujú. más, me pedían que yo cuando iba al laboratorio, a la oficina, estaban todos súper estresados y yo les hacía reiki, Wow, me wow. pedían que les diera el tarot, que les ayuda. Y tenían confianza porque tú tienes una base científica, enfermería y todo, entonces por lo más que hablas alternativo, dice bien, es de lo nuestro, nuestras aguas. Exactamente, Ya. sí. Y lo más increíble me pasaba que los médicos que me tenían también mucha confianza, porque cuando yo estaba en la industria farmacéutica viajábamos mucho a distintos congresos, al final pude tener la oportunidad de ir a los congresos internacionales, a los grandes congresos de oncología a nivel europeo y a Ujú. nivel también americano. Y resulta que como los médicos y todos sabían que yo veía el tarot, ellos también me pedían que les, que les diera el tarot, pero me lo pedían a escondidas. Así ¿Me ocurre, así entiendes? ocurre. A veces hay gente, políticos, ¿cómo se llama? Sanitarios, etcétera, gente muy seria, pero igual esas profesiones antiguas, milenarias, son compenetrantes. Entonces no falta que ellos tienen su adivino, su alguien que le asesora en otra área, Sí, que porque les el sueño asesore. es parte de nuestra personalidad humana. No solamente somos pensantes, sino también somos soñadores. Y esas líneas son parte del sueño. Y mejor si está codificado como el tarot, porque tiene toda una ciencia paralela, por decir. Exactamente. Ujú. Así que bueno, ahí yo seguí con esto del tarot, pero después me dediqué también, yo tenía las intenciones de crear mi propio centro holístico, ¿te acuerdas? Que Sí, le teníamos, así es. íbamos a hacer en conjunto todo este centro, pero bueno, salir del ámbito del laboratorio me era un poco difícil porque claro, yo tenía que mantener a mi familia y todo eso hasta que después finalmente como sabes, yo en el 2007 me Sí. salí, Ujú. renuncié, pero bueno, gracias a Dios había hecho una negociación, así que pude hacerlo. Pero lamentablemente, con el dolor de mi alma, yo salí, hicimos todo un tema, ¿te acuerdas que teníamos todo un centro holístico? La persona Sí. que yo había hecho todo también socia, no pudo seguir, entonces yo tampoco pude seguir sola Ujú. y me vi obligada a volver a la industria farmacéutica. Yo Ah, volví después, en el 2009, a la industria farmacéutica y volví a AstraZeneca, mm, con el dolor de mi alma. Y bueno, y eso fue una experiencia muy, muy dura y ahí es cuando tú te das cuenta la importancia que tiene la coherencia o la incoherencia cuando tú no haces lo que tu alma realmente quiere. ujú. Y ahí me enfermé realmente Oh, y tuve un ujú. muy, muy serio, que alcancé a estar 2 años y tuve que renunciar también, porque la verdad que quedé pero con muchos problemas. Entonces ahí te das cuenta que en realidad la vida igual te para, ¿no? La vida de alguna manera te dice, este no es el camino, ¿ya? Claro, claro. Y eso, que fue difícil vivir esa etapa, pero gracias a eso me estaban buscando de un centro, un señor que es naturista en Chile, que tenía un centro de medicina germánica, naturista, alemana, y él estaba haciendo un instituto para administración de vitamina C de altas dosis. Ujú.
entonces él necesitaba una enfermera, y yo era la única enfermera que tenía de ahí en ese momento el perfil de ser holística, de entender todas estas disciplinas, y además tenía el bagaje de la industria farmacéutica y también a nivel administrativo, ¿no? Como porque quería que yo me hiciera cargo de esta clínica. Y ahí me fui a trabajar con él y tuve una experiencia preciosa con las dosis altas de vitamina C, todo lo que era la medicina ortomolecular. Entonces ahí incorporé otro bagaje más. Ahí siempre, al final todo te va sirviendo. Yeah. Y en ese tiempo, estando ahí, me conocieron por otras fuentes unos pacientes que se trataban con el doctor Silva, con el doctor de medicina naturista. Ese es seguidor del Lesaeta Charán. De Lesaeta. Vida natural en Las Condes. Claro, y él también estaba buscando una enfermera porque no habían enfermeras que se dedicaran a hacer las terapias naturistas, o sea, el barro, la hidroterapia y todo eso. Claro, para tener más autorización se necesita alguien con formación formal, así para no tener inconveniencias con el sistema. Exactamente, o sea, él necesitaba tener una profesional de la salud también que se hiciera cargo. Había una clínica ahí, recibíamos pacientes de todas partes del mundo, ¿eh? Venía gente de Estados Unidos, de aquí de Europa, era muy internacional la gente que recibíamos. Claro. Y fue maravillosa esa experiencia, estuve 4 años porque también fue una experiencia para mí de vivir realmente el resultado de lo que era el naturismo, porque no era solamente que yo hubiese leído el libro, que hubiese estudiado, sino que yo veía en los pacientes los extraordinarios resultados, y llegaban muchos pacientes con cáncer, con enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, y lo maravilloso era el naturismo. Así que ahí me casé con el naturismo, como digo yo, ¿sí? Así que, bueno, y con ese cambio empezaste a cambiar tu estilo de vida. ¿Desde cuándo empezaste a meditar, a comer natural, a hacer alguna disciplina? Absolutamente. En ese momento yo entendí ¿Desde cuándo? Empecé a poner completamente más naturista, o sea, dejé todo lo que era la leche, o sea, realmente comencé a hacer un cambio muy grande. ¿Desde cuándo? Tratando de hacer con mis hijos, con mi familia, ¿no? Hice un cambio completamente. Yo hasta el día de hoy hago las compresas de agua fría, o sea, sigo practicando muchas cosas del naturismo y por supuesto una alimentación lo más alcalina posible, ¿sí? Y ahora es que estoy entendiendo más todavía la importancia, ¿sí? ¿Desde cuándo empezaste a cambiar tu dieta e incorporar alguna disciplina diaria, autodisciplina diaria? ¿Desde qué años? De ahí desde el 2009. Desde que empecé ahí ya cambié completamente. Entonces, antes estabas coqueteando con todo eso. Y el 2009, por tu enfermedad, por tu crisis, a la fuerza, a la mala, vino el garrote y ahí tenías que hacer el cambio. Sí, aunque te tendría que comentar de que yo en el 2005 conocí, eso fue lo que me cambió todo a nivel espiritual, de este camino a nivel espiritual, que fue el libro del conocimiento. Sí. Entonces conocí en el 2005 el libro del conocimiento, estuve 11 años trabajando el libro y fíjate que apenas empecé a trabajar el libro, yo tomaba alcohol de la manera que toma cualquier persona, que un traguito, un pisco sour, una copita de vino, y empecé a tener un rechazo absoluto al alcohol. Mi cuerpo no lo toleraba. Cada vez que tomaba un poco de alcohol o lo que fuera, mi cuerpo se resentía. Entonces ahí comencé a comprender lo importante que era cuando tú bajas las energías cósmicas y las bajas también a tus células, lo importante que es la vibración y no intoxicarte con otros elementos. Claro. Cuando tú estás en una vibración más. Sí, pero... Entonces ahí yo ya había comprendido también, aparte del naturismo, empecé a comprender lo importante que era también la alimentación sana.
Ya, entonces el libro del conocimiento va parejo con tu ampliación de conciencia y ver todas esas cosas. El naturismo empezaste a cambiar hábitos en alimentación, en tratamiento, en todo, porque ya tienes más herramientas. ¿Y alguna disciplina haces, digamos, frecuentemente? Algunos hacen yoga, otros hacen tai chi o qigong, otros hacen meditación tibetana, etcétera. ¿Qué disciplina incorporaste a tu Yo vida? te, te cuento que yo no he sido mucho, en mi vida no fui mucho de meditación, ¿sí? No fui mucho de tai chi ni esas disciplinas, pero Ya. sí siempre practiqué mucho ejercicio. Yo fui deportista, Sí. fui bastante deportista de pequeña, Ah, ¿sí? Yo fui seleccionada de gimnasia, fui seleccionada de muchas cosas, practicaba, competía en natación, competía en esquí, tenis, etcétera. Entonces, para mí, el ejercicio es parte de mi vida. Sí, o ya. sea, lo tengo incorporado. Yo todos los días hago ejercicio. Yo escuchaba la conversación que tuviste con Edison Pacheco, lo Sí. importante que es el Anoche. movimiento. Yo digo que realmente el hecho de que tenga buenos pensamientos y la alimentación, o sea, tiene que ir acompañado del ejercicio, o sea, cualquiera sea este y tampoco no abusar, ¿no es cierto? Claro, Pero pero el ejercicio yo lo practico a diario. sí, pero es curioso porque Ahora, la meditación, algunos se quedan solamente o principalmente con lo naturista, otros con el ejercicio, otros con la meditación, otros, entonces cada uno escoge el enfoque a su manera. sí, sí. Pero yo he tratado, o sea, mantengo la alimentación, pensamientos positivos, hacer el ejercicio, o sea, voy haciendo de todo. Ahora, te tengo que decir que el libro del conocimiento, que es un libro cósmico de luz, que está Ya que escrito como una técnica que la humanidad había que todavía no escribir la todos conoce, los que días. Su meditación es escribir ajá, mucho todos los días. ¿sí? Ellos hacen el ejercicio de Sí, escribir todos los días. equivale a muchas, Ujú. sí, escribir, leer el libro todos los días y dicen que equivale casi a 1000 meditaciones. Entonces yo Eso, leo el libro eso. todos los días. Ujú. Entonces yo hago una meditación diaria que es de 1 hora, 1 hora y media, todos los días igual. Eso ¿Sí? es Así bueno. que cada persona tiene distintas formas, pero en Ujú, realidad practico todo eso. ujú. Sí, exactamente. Qué bien. Ahora, al trasladarte a otro país como España, seguro que tú antes viajabas a algunos países, pero ir a Europa como para vivir, para trabajar en esto, ¿qué cambios, qué ampliación de conciencia tuviste a ese traslado cruzando el charco hacia el otro lado? Porque tú tenías la base aquí Muchas. y allá, ¿qué Sí, modificaciones tuviste? muchísimas. Bueno, tengo que decir que agradezco a mi amiga Sonia Torres, enfermera holística, que ella estaba cursando justamente en la Universidad de Barcelona el máster de naturismo y ella fue allá al centro oficio donde yo trabajaba a hacer su pasantía y ella fue la que me incentivó a venir para acá. Entonces yo ya me vine con un contrato de trabajo, me estaban esperando Mm, y ella me organizó muchas conferencias también. Entonces, cuando yo llegué acá, que justo estaba el boom de la biodescodificación, de la bioneuromoción, del transgeneracional, aquí en España era un boom, entonces mm. se me hizo muy fácil. Con Y Eric me di Corbera. cuenta de que allá Eric Corbera. en Enrique Corbera, Ya. exacto, yo al principio, digamos, a todas las conferencias de Enrique Corbera, estaba, bueno, todo lo que esperé, no solamente Enrique Salomón Sellán, el Hurtado, se me olvidó el nombre ahora, bueno, todos los que estaban en esta área. Entonces a mí desde ese punto de vista se me hizo muy fácil. Además que me vine a trabajar a un centro de terapias naturales, Ujú. donde estaba también Beturian Arana, que es el creador del método Sama. Sí. Entonces empecé a trabajar mucho coordinando todo lo que era esto en casi 7 años con ellos. Entonces toda la gente con la que me rodeé eran personas que hacían yoga, que hacían tai chi, porque está el profesor de yoga, la profesora de tai chi, o sea, toda gente que estábamos en este mismo ámbito holístico. Entonces a mí se me abrieron las puertas de una forma impresionante y me sentí lo que se dice en casa. Mm. Me sentí escuchada. Sí. ¿Has probado biodanza?
no, la biodanza no, sé que la biodanza de, ¿cómo se llama? Rolando Toro. De Toro, ¿cómo se llama? Ah, Rolando Toro y su hija se llama Cecilia Toro. Por lo Rolando. que te dije, Sí, use el Cecilia otro Toro, ¿no? apellido para no confundir con la hija, porque ella es gran profesora Sí, sí, sí. de biodanza aquí. Sí, de hecho siempre me preguntaban si yo tenía algo que ver con la biodanza. Sí. Bueno, acá también igual hacíamos yoga, hacíamos igual chikun, distintas disciplinas, pero yo las practicaba de vez en cuando, pero siempre había algo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces estuve mucho en este ámbito y se me facilitó bastante la vida en ese sentido y tengo que agradecer que me sentí realmente que esto era lo que yo quería. Pero además me pasó de que mis hijos, yo tengo dos hijos ya grandes, están casados, Ujú. el mayor se fue a vivir, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos, y el menor también se casó con una finlandesa y está en Finlandia. De Ujú. hecho, soy abuela, tengo dos nietos, entonces yo ya no tenía razón para volver a Chile. Ujú. Entonces me sentí mucho más acogida acá en España y me gusta bastante más. Yo siempre dije que yo tenía mucha mentalidad europea. Ah, Y bueno, yo tengo mi descendencia es inglesa, entonces yo tengo mucho más mentalidad más europea que la verdad que chilena. Entonces yo me he sentido más de este ámbito que de la parte, digamos, de latinoamericana, ¿no? Así que eso me ayudó muchísimo. y viviendo en Y Barcelona, en Cataluña, que primero es España y segundo es Cataluña. ¿Hay alguna característica sí, en comparación a sí. Chile, la gente, las cosas alternativas que existen ahí? Porque Barcelona es famosa por muchas cosas alternativas, más que Madrid parece. Sí, de hecho el Instituto Enrique Corbera y todo, sí, por supuesto. Ahora, lo que pasa es que, claro, convivir también y aprender toda la forma, ¿no es cierto?, la idiosincrasia y la cultura de todo el catalán. No es que me haya sido difícil, porque yo no hablo catalán, no me gusta el catalán, pero lo entiendo. Y al principio dije, bueno, a lo mejor si yo no lo hablo no van a querer hablar conmigo, pero la verdad que no me fue tan difícil. Pero por otro lado, aquí los catalanes, son de Cataluña, ellos no son españoles, son Claro, catalanes. regionalistas. Entonces, Ujú, en, claro, ujú. entonces en realidad yo he convivido aquí con ellos, o sea, yo he ido a Madrid, a mí me encanta Madrid. Madrid son bastante, un poquito más abiertos, las personas son un poco más Ah, amenas, ah, aquí el catalán es un poquito más cerrado, pero cuando el catalán se abre, te conoce, es muy amistoso, ¿sí? O sea, es ujú, como que confía en ti y la verdad que realmente son como amigos para siempre, ¿no? ujú, ujú. Entonces, eso fue una de las cosas que al principio me costó acostumbrarme, pero finalmente ya me acostumbré. Y además que yo amo Girona, o sea, Girona es una bellísima ciudad. Es la segunda ciudad Así que, grande en Cataluña, por lo visto. sí, después de Barcelona, Ya. ¿Y exactamente. por qué es muy famoso la Cataluña? Por mucha cosa alternativa. ¿Por qué ocurren muchos convenciones, congresos, Sí. actividad más que Madrid? ¿Qué hay en Cataluña? ¿El clima, la historia, la Yo, gente? yo creo que en parte ha sido la historia y que justo se dio que las personas, por ejemplo, una vez por fuera partió en Barcelona, o sea, muchas personas que han estado más en el mundo alternativo han partido acá en Barcelona, entonces yo creo que eso ha ayudado bastante y siempre como que Barcelona como una ciudad como cosmopolita, ¿no? Ah, ya. Entonces es como más cosmopolita, entonces yo creo que eso ayuda muchísimo. Y la gente siempre dice, me quiero ir a estudiar a Barcelona más que estudiar en Madrid, por Mm, ejemplo. Como que ujú. Barcelona es como una sede. De hecho, la Universidad de Barcelona, que yo también, en la escuela de enfermería, he ido a dar charlas en la escuela de enfermería también en Barcelona, entonces son bastante más abiertos, les encanta todo el mundo alternativo también. Mm, ¿Sí? mm. Así que Ahora, mucho más seguramente en los otros. sí, cuando hablamos de alternativo, ¿dónde vas?
hay gente alternativa, ya no importa la nacionalidad ni la región, etcétera. Parece que hay otro tipo de comportamiento, la gente que tiene instalado esto. Entonces no es un problema donde estés, sino cómo lo haces nomás. Sí, exactamente. Sí. Y últimamente Así que eso, hay una moda de holístico, todo es integral holístico, significa más habilidades de diferentes tipos, más conocimientos de diferentes tipos, mejor porque entras en diferentes ambientes y son muy diferentes a veces, entonces si uno no está bien informado o familiarizado, le cuesta adaptarse porque ahí entra desde todo lo ancestral y oriental hasta todo lo que es nueva era, metafísica, incluso cosas mezcladas como medicina complementaria, sintergética, cosas con todo el sistema incluso. Entonces tiene que tener una sí, buena información y hábitos también holísticos para no chocar. exactamente. Yo creo que ahora los profesionales de la salud, a todo nivel, o sea, enfermeras, médicos, kinesiólogos, psicólogos, están ya más incursionando en estas terapias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los pacientes o los consultantes están viendo también otra forma, otra visión y están viendo los resultados. Entonces, ahora son los mismos consultantes, los mismos pacientes que nos buscan, más que nosotros estemos haciendo alguna promoción, sino que ellos están buscando a estas disciplinas, ¿no? Ya no se conforman solamente con la parte convencional, sino que también Sí. están buscando otras opciones. Sí, estadísticamente hace varias décadas y cada vez más hay más uso de la medicina alternativa y todas esas cosas en Europa, en especial en Europa anglosajona, más arriba, porque todavía los latinos de Europa, los mediterráneos, resisten un poquito como estadísticas, siguen con un alto consumo de carne, con hábitos, pero la parte más arriba, centro y norte de Europa, son mucho más aplicados en lo alternativo y las estadísticas muestran, hay mucha gente que va a la homeopatía, a lo naturista, etcétera, y el mismo sistema Sí, apoya eso. bueno, los alemanes, pues los alemanes han sido como los pioneros en la medicina alternativa, la medicina germánica, la Claro, de homeopatía, Hammer. sí, Mm. han sido pioneros en eso. Y yo he tenido muchos conocidos alemanes, incluso cuando yo tenía, me llegaban muchos alemanes también allá al centro físico y ellos decían de que allá los alemanes cuando van al médico convencional, escogen un médico que tenga algún conocimiento, alguna terapia alternativa. Eso es Aunque bueno. sea homeopatía, reiki, esencia floral, lo que sea, no se quedan solamente que ese médico sea. Entonces, las mismas personas han presionado para que todos los médicos también estén en esa sintonía, ¿no? Que es lo que yo creo que está pasando ahora. O sea, ahora vamos a ver, yo creo que en un tiempo más todos de alguna manera, los psicólogos y todos van a entrar en él. Yo ahora hace poco acabo de terminar el diplomado de transgeneracional en la Escuela Transgeneracional Evolutiva que se acaba de crear ahí en Chile de Sumei Chung, y había muchos psicólogas y estaban impresionados porque veían realmente todo el tiempo que ya estaban estudiando psicología y con una técnica, ¿no es cierto?, transgeneracional podían resolver muy rápido una situación que ellos se demoraban meses y meses y a veces hasta años en resolverla. Ujú. Entonces eso es impresionante. Sí. Ahora lo bueno en las últimas décadas y los últimos años es que hay casi una compenetración, un matrimonio entre lo científico y entre lo espiritual. Entonces cada vez más gente científica estudia lo alternativo y le pone patas más científicas, le ordena un poquito más, porque ellos van con números y ven un campo nuevo para ellos, viejo, nuevo, pero lo ordenan y ese es buen aporte a ellos. También la gente alternativa que muchos andaban con especulación, con sueños, con cosas raras, empezaron a ordenarse un poquito para adaptarse con el sistema. Entonces ya estamos viendo esa amalgama. No cualquiera puede hablar, tiene que informarse bien y formarse. Ahora casi todo es a través de curso. No vale ir a un monasterio y dice ya tengo esa formación y en los cursos es importante. Entonces, Claro, ¿qué nos puedes exactamente. hablar de esa tendencia donde vives y en Europa?
Bueno, sí, por supuesto, ahora cada vez, yo creo que, yo recuerdo cuando estaba en Chile, estuve en toda la época que fue como en el 2004, que fue ahí cuando nosotros, antes que nos conocimos, estaba todo este tema de ser aprobadas las medicinas, o sea, las terapias alternativas. Algunas. Reiki, la esencia floral, algunas. Reiki, Claro, esencia explorar y cinco, acupuntura. perdón. Sí, eran 5. Claro, y bueno, ¿te acuerdas? Bueno, y finalmente el naturismo también fue aprobado. Entonces, en Chile nosotros hemos tenido un gran beneficio en ese sentido de que muchas han sido aprobadas y hemos tenido el apoyo, porque por ejemplo, lo que tú conversabas delante con el doctor Claudio Méndez, que él era director en el Hospital de Arica con la Sintergética, él llevó la Sintergética al colegio médico. Nosotros teníamos una sede en el colegio médico donde ahí hacíamos cursos en el colegio médico, o sea, imagínate, en el colegio médico. Y el doctor Carvajal en esa época decía, lo que yo no he logrado años en Colombia, porque él obviamente empezó la Sintergética en Colombia, no lo podía hacer y el doctor Méndez lo hizo en poco tiempo. Entonces nosotros hemos tenido mucho apoyo, a pesar de lo que vemos que poco apoyo, hemos tenido mucho apoyo. Lamentablemente acá no hay ese apoyo. Hay muchas personas que han empezado, pero no hay el apoyo porque acá en España no han sido aprobadas todavía las terapias y de hecho sí, las terapias alternativas están muy perseguidas, ¿sí? Pero aún así, claro, no han sido aprobadas. Entonces, sobre todo, por ejemplo, la bioneuromoción. Ahora, lo que pasa es que yo creo que mientras más se están dando cuenta los profesionales de la salud, que son más cerrados, que son más herméticos, que no aceptan estas otras terapias, mientras más se están dando cuenta que estas otras terapias sí resultan, las catalogan de pseudomedicina y de que son una farsa, ¿no? Entonces, de alguna manera, le están tratando de siempre perseguir, pero nunca, hasta el momento, no les ha resultado del todo, ¿sí? Porque es que de alguna manera quieren hacer... ¿Sabes de la iatrogenia? La iatrogenia. Hay más muertes por medicamentos químicos que gente que casi no hay muertos por lo alternativo. Sí, debería ser algún error fuerte para que alguien muera con una miopatía o con... Sí. Exactamente, o sea, nosotros cometemos un error por alguna planta o lo que sea, ya ahí ya, pero ellos cuántos errores cometen y muchos que no se saben, ¿no? Porque se protegen mucho. Yo trabajé en hospital, así que sé cómo es la cosa, ¿no? Que se protegen mucho. Entonces, en cambio acá nosotros cometemos un paciente, dicen que se murió porque consumió una planta y la verdad que no fue la planta. ¿Ya? Entonces, la verdad que le hacen creer de que es realmente para desprestigiar en realidad todas estas terapias. Pero bueno, nosotros también hemos aprendido, estamos aprendiendo que también que nosotros tenemos que, lo que tú decías, hacer estudios, ¿cierto? Ser mucho más responsables, ¿ya? Investigar, hacer investigación. Claro, está la particularidad que la investigación a nivel de la medicina convencional tiene mucho el apoyo de los laboratorios farmacéuticos porque la investigación es carísima. En cambio, por este lado no hay tanto el apoyo, pero aún así cada vez están saliendo más laboratorios a nivel, digamos, de todos los productos más naturales. Entonces, ya estamos aprendiendo también. Es un largo camino, pero estamos aprendiendo en ese sentido que tenemos que hacer más investigación. Ya, quizás la crisis en que estamos pasando desde el año pasado da una oportunidad negativa para el sistema, para apretar más a toda esa gente de pseudociencia, pseudomedicina, todo esto. ¿Cómo está el panorama allá? Sin hablar mucho detalle, a grandes rasgos. Es una oportunidad para organizarse, para crecer, para mostrar que sí lo alternativo funciona o porque mucha gente ya con esa incertidumbre empieza a buscar otras vías y yo creo que la meditación, el yoga, lo naturista es una parte importante en esa búsqueda en estos tiempos inciertos. Exactamente. Yo creo que desde ese punto de vista esta crisis ya a nosotros nos ha ayudado mucho porque justamente la medicina convencional está más ahora abocada a todo el problema de la contingencia, ¿no? Que ya sabemos. En cambio, las otras personas están acudiendo, como no hay tanto profesionales de la salud, ¿sí? Entonces están acudiendo a este
mundo alternativo. Mm. Fue increíble porque a mí la pandemia fue lo que me ayudó muchísimo, porque a mí me creció mucho las consultas. Y eso me obligó a mí a empezar a hacer talleres, formaciones, y yo la verdad que ha sido, desde ese punto de vista como terapeuta, ha sido mi mejor periodo. Entonces, claro, y a muchas otras personas que yo conozco de mi mismo ámbito les ha pasado exactamente lo mismo. Y que gracias a esta tecnología, ¿no es cierto?, que tenemos que agradecer también a toda esta tecnología, que podemos hacer esto, ¿no? Esta conversación de ahora, hacer estos live, claro, y hacer también todo lo que son los talleres y formaciones. Yo hago talleres y formaciones a nivel online y generalmente son gente de otros países. Entonces también se abre un abanico tremendo. Así sí, que yo creo que en este sentido a todos nos ha favorecido de que las personas acudan a nosotros, porque además como están con el miedo de todo lo que significa todo esto, entonces nos buscan más todavía. ya. ¿Sí? Y también mucho por referencia. Yo creo que la referencia es una de las mejores herramientas publicitarias. Ya. Hablando de ti mismo, todavía seguimos en el primer bloque a grandes rasgos. Tus hijos, tus parientes, tus hermanos, tus familiares, ¿cómo te ven ahora a esa altura de un cambio de profesional, enfermería, ciencia y todo a un ambiente y en Europa? ¿Cómo te ven? Porque yo me acuerdo de tus hijos, eran pequeños y habían los problemas típicos de la casa, que esto, que aquello, que tienen que estudiar, que tienen que hacer. Entonces ahí, y ahora es otro panorama. Hay, Ya, hay varias formas de ver esa situación, porque yo siempre digo que nosotros somos seres humanos que venimos a experimentar, así ¿no? es. Y yo tuve justamente con mis hijos dos vivencias que me ayudaron mucho a confirmar todo este mundo alternativo, ¿sí? A anclarme bien en este mundo alternativo. Mi hijo mayor, desde chiquitito, fue catalogado por el famoso déficit atencional, ¿no? Y a medida que iba avanzando el tiempo, pasamos un periodo muy difícil, desde los 6 años hasta los 14 años, y a él lo diagnosticaron incluso de enfermedad, hasta enfermedad bipolar, ¿sí? Y yo me negaba todo esto, o sea, yo decía, esto no puede ser, no lo veo que sea así, porque justamente yo estaba incursionando en esto. Hasta que me lo medicaron, hasta litio le dieron, y ahí en ese momento yo dije, esto se acaba. Y como estaba con un grupo de sanadores a nivel cuántico, me hice yo sanación y le hicimos sanación a él. Gani, en menos de un mes mi hijo se mejoró completamente. Nunca más tomó un medicamento. ¿Qué año Entonces, fue eso? ahí yo entendí lo que... ¿Qué año? ¿Qué año fue eso? Eso fue por ahí, más o menos cuando yo te conocí. El Fue cuando 2005, yo te conocí, por ahí 2005, por el 2006. 2005. Ya. Sí. Ah, Entonces esto fue impresionante. Entonces mis hijos, si bien es cierto, no están, no es que me ayuden y que la mamá, sino que ellos, todo lo que les pasa, cualquier cosa, siempre me llaman y me preguntan. Y yo les doy, siempre ellos los dos me preguntan, ¿sí? Entonces ellos no entienden muy bien cómo fue el proceso, por qué él se sanó, pero saben que la mamá hay algo que hizo que lo ayudó. Sí, sobre todo el mayor. Y tengo mi otro hijo menor, que él tiene una enfermedad autoinmune, que él sí se hace biodescodificación, se hace terapia energética, se hizo acupuntura, o sea, ha ido solucionando su enfermedad autoinmune a través de todas estas terapias, y él dejó incluso, la medicina convencional le quería dejar, él tiene una artritis psoriática, entonces le querían dejar medicamentos, los típicos, ¿no? Quimioterápicos, anticuerpos monoclonales y todo esto que se hace para estar. Y él me llamaba, mamá, ¿tú qué me opinas? Y yo le trataba de incentivar y él me hacía caso a mí. Después él empezó con biodescodificación, con y se estaba sanando, y especialmente por esa enfermedad él en ese momento se volvió vegano. wow. Y él vive en Finlandia ahora. El que vive en Finlandia, no sé si te acuerdas, él comía hamburguesa, bueno, Sí, todos sí, comían sí, sí. hamburguesa, Ajá. y ahora él es vegano, sí. Qué Entonces, bien. la verdad que a los dos
hicieron un cambio, entonces ven a la mamá ahí, que esta mamá un poquito loca, un poco distinta a las mamás, pero yo creo que siempre confían en mí, o sea, siempre me preguntan a mí, sobre todo respecto a su salud. ¿Y tu círculo Sí, de parientes y de amistades anteriores, cómo te ve ahora los que sobrevivían, los que sobreviven? ¿Cómo ven ahora Cecilia en España dedicándose a esto? Sí, yo diría que la mayoría me admira muchísimo. De hecho, acuden a mí, me admiran, ven mis videos, pero hay otros que me miran nomás, pero no siguen mis indicaciones. ¿Sí? O sea, Claro. yo tengo primos y tengo que tienen enfermedades, pero ellos no lo hacen. Otros sí han venido hasta acá para pedirme ayuda para Wow. hacer un tratamiento, porque sabían que yo trabajaba con varias personas acá y lo han hecho. O sea, en general yo te diría que la mayoría sí ya está incursionando, ya están... Antes me veían como la rara, ¿no? Lo típico, ¿no? O la persona que estaba haciendo cosas diferentes, pero no estaba muy convencido, pero ahora ya me buscan, sí. Están viendo que estas son las medicinas yo digo, estas son las medicinas del mañana, ¿no? Estas son las terapias del mañana. Claro, claro. Muy bien, entonces respiramos suave y profundo y vamos a ir al tema directamente. Entonces, muy bien, hace una semana y media, casi, o 2 semanas, entrevisté a una amiga, 2 semanas, de Salta, de Argentina, y ella maneja todo lo que es el árbol transgeneracional, biodescodificación o biodecodificación, no sé exactamente, y ella maneja regresión porque se casó con un señor que también de allá, que mamá inglesa, papá, papá ruso, vivían en China, después vinieron a través de Argentina y ahora terminaron, entonces es parecido a mí, yo le voy a hacer entrevista a él. Entonces ella maneja las dos líneas, maneja lo transgeneracional a través de la biodecodificación y que hay diferentes líneas. Enrique Cordera es una línea, es el más conocido ahora, pero hay anteriores de él y hay varios. Y eso va por la parte genética, ancestrales, incluso constelaciones familiares, ancestrología, tiene varios nombres. Y el otro es regresión, la misma alma en otros cuerpos en una línea del tiempo. Eso es lo clásico y ella maneja ambas líneas. Ahora es otro tema hablar de vidas paralelas, de realidades virtuales, no es el tema, pero manejar ambos temas. Tú manejas solamente ese tema transgeneracional, tiene que ver con ancestrología, con... eh, Sí, yo explícanos un poquito esa parte. sí, lo que pasa que en realidad mi propósito no era ser terapeuta, ¿sí? Mm, A mí me gusta ser comunicadora, mm, ¿vale? Pero la vida me fue como obligando a ser terapeuta. Todo el mundo me decía, pero Ceci, tú sabes mucho y tienes que hacer terapia. Entonces, bueno, cuando pasó todo esto de este encierro y todo eso, tuve que buscar también de qué manera yo podía volver a hacer también más terapia. A pesar que siempre, cuando estaba aquí en el centro, que yo te dije que me había venido a España, igual yo hacía terapia mucho con los pacientes oncológicos sobre todo, pero yo la oncología como que quería dejarla un poco. mm, Entonces, durante todos esos años que estuve haciendo con Sama, estuve estudiando mucho también todo, yo soy muy autodidacta también, ¿sí? mm, Entonces, asistiendo a talleres, conferencias, entonces incorporé todos los conocimientos de la biodescodificación, de la bioneuromoción y del transgeneracional. mm, Entonces dije, bueno, a ver, si yo tengo todos estos conocimientos y tengo la facilidad de poder transmitir, guiar y apoyar a las personas, quería hacer algo bastante como innovador, ¿sí? Entonces dije, bueno, si tengo todos los conocimientos del tarot, y el tarot es una herramienta muy potente a nivel de manejar lo que está en el inconsciente de las personas, entonces dije, bueno, voy a hacer un mix, ¿no? mm, ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de los terapeutas? Hay terapeutas que son de biodescodificación y trabajan además transgeneracional y pueden además asociar las regresiones o el reiki o las constelaciones. mm, Entonces,
la verdad que yo dije, bueno, de acuerdo a lo que yo sé, ¿cómo voy a hacer este mix? Y me fue resultando bastante porque lo empecé a experimentar, ¿no? Y me empezó a dar resultados de entender de que cuando venían las personas generalmente a preguntarme por temas a nivel emocional o problemas más conductuales o también de que se sentían perdidos en este camino, comencé a darme cuenta que podía ser una muy buena orientadora con todas estas herramientas. Uh-huh. Y el transgeneracional, me di cuenta que el transgeneracional para mí es como la madre de las terapias, también esto lo dice mucho Sue Chung, porque en realidad te das cuenta que tanto las constelaciones, como las regresiones, como Sama, como la biodestrucción, te llevan necesariamente, te tienen que llevar al transgeneracional, porque son los programas que vienen heredados de la familia. Entonces ahí empecé a hacer este mix. Y en esta unión, de esta síntesis de estas terapias, asociado el árbol transgeneracional como herramienta, más el tarot evolutivo, vi que uno de los aspectos que es necesario trabajar en todas las personas que te consultan son las heridas emocionales. Entonces me he estado también especializando un poco y trabajando mucho lo que son las heridas emocionales, estas heridas que son de las heridas de infancia. Porque si nosotros no solucionamos, no reparamos a esa niña interior que llevamos dentro, va a ser difícil que nosotros maduremos como adultos. Entonces es impresionante el trabajo que estamos haciendo. Esto lo aprendí mucho también con el diplomado, que es el trabajo psicomágico, Uh-huh. ¿sí? Entonces fui haciendo esta síntesis, ¿no? De ir integrando. Lo interesante es que yo no tengo ningún protocolo, sino que cada persona que viene a mí me va a enseñar, me va a decir lo que tengo que hacer con esa persona. No tengo algunas cosas, sí, por supuesto, siempre uno tiene una cosa de base, pero me voy dando cuenta que con todas las personas, esa persona me va diciendo a mí en el fondo por dónde tengo que ir. Entonces, también es una maravillosa experiencia que te va ayudando también a ti como terapeuta a ir incursionando y abriéndote más, como digo yo, el abanico, ¿no? Entonces vas conociendo con cada persona por dónde te tienes que ir guiando, tomando estas herramientas que te estoy contando, y entre esas, por supuesto, también la biodescodificación, especialmente cuando hay problemas a nivel físico. Biodescodificación. Sí, biodescodificación o biodecodificación. Bueno, las dos, porque la biodescodificación, la bioneuroemoción es una rama de la biodescodificación que la creó Enrique Corbera, que le dio otro nombre y se fue dando otro sentido también a la bio, pero la base de la bioneuroemoción es la biodescodificación. Entonces, también vi mucho, todos los talleres y todo con el doctor Salmón Sellán, que él es el padre de la psicosomática clínica. Francés. Enfermera. Un francés. El francés. Yeah. Sí. Me hacía mucho sentido, que también estaba aquí en Barcelona, entonces me hacía mucho sentido también como enfermera todo lo que era la psicosomática clínica. Entonces me he ido basando en todos esos conocimientos para poder ir incorporando en cada paciente. Ahora, también tengo que decir de que yo ya entendía desde que estaba ya en Chile, el 2005, el 2006, yo en esa época ya daba conferencias a nivel de las universidades de enfermería sobre Hammer, las 5 leyes biológicas, ¿sí? Uh-huh. Entendiendo que la enfermedad es un programa especial con sentido biológico, ¿no? Es decir, que es una respuesta biológica a un conflicto, un trauma, que es una forma completamente biológica y natural de responder, porque la enfermedad es eso. Entonces yo ya venía con mucha base, por decirlo así, para poder ir incorporando todo este conocimiento en esta terapia que hago actualmente. Sí. Pero la novedad yo creo que es más que nada el tarot. Eso es lo que quería hablar.
El tarot es un sistema antiguo que se le atribuye al dios Tot en Egipto y que se supone que algunos gitanos también lo trajeron en su ambulación desde la India hasta Arabia, hasta España y también Europa, porque era también un medio de ganarse la vida. Y después se conocieron Sí, como tarot, como los gitanos decían, gitanos gypsies de Egipto que de salieron de Egipto, sí. ahí, no sabían entonces porque si ellos decían de la India no es tanto, no, no es gran cosa, pero decían de Egipto venimos cuando llegaron a España recién en el medieval, entonces dijeron, ah, de Egipto, entonces bienvenidos aquí y después empezaron a aportar cierta cosa y a hacer otros problemas, entonces se quedó el tarot, pero el tarot ahora sabemos que hay diferentes tipos de tarot. Incluso hay tarot moderno tipo Osho, tarot de Osho, hay tarot Sí, egipcio, hay tarot de Rider, hay tarot, etcétera, hay tarot de los ángeles, ya están, es como las flores de Bach. Ahora ya están flores de todo el sí. mundo. Entonces, ¿nos puedes hablar en resumen sobre esos sistemas de tarot y qué tipo de tarot escogiste? Porque también sabemos que el tarot va con la astrología, porque tiene conocimiento cabalístico. Los cabalistas, Tiene, exacto. los judíos cabalísticas, científicos, no es religioso, agarraron lo mejor de Asiria y lo mejor de Egipto y amalgamaron todo en su conocimiento cabalístico, el árbol cabalístico invertido, y ahí se mezcló algo como decir tarot y astrología, van juntos. Astrología obviamente babilónica a nivel occidental se conoce, porque hay otras astrologías, sabemos también. Háblanos un poco del tarot. Vale, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es como desmitificar las ideas y las creencias que tienen muchas personas acerca de la palabra tarot, ¿no? Porque en realidad muchas personas le tienen mucho miedo. De hecho, aquí todavía hay gente que uno habla de tarot y le da miedo, ¿no? Uh Porque -huh. tienen miedo a esto desconocido o miedo de que le digan algo que que está en su inconsciente y que no sabe, les da en realidad mucho miedo por falsas creencias, ¿no? Yo creo que lo que sería interesante como dejar en claro que ahora viene como una nueva forma de hacer terapia que se llama la tarología. ¿Sí? Le Tarología. estamos llamando, sí, O, todos o, los terapeutas que nos estamos dedicando, que ya no somos tarotistas, ¿sí? ah, Sino que ahora somos tarólogos, o ¿sí? O taroterapeutas. tarólogas. Taroterapeutas. Taroterapia. Ya, Otaroterapeutas, ya. exacto, Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Podríamos decir que la tarología es el estudio del tarot con aplicación terapéutica, Uh -huh. ¿sí? De autoconocimiento y de crecimiento personal, ¿sí? Con fines, por supuesto, evolutivos, de sanación y fines terapéuticos. Claro. Por lo tanto, un tarólogo quiere decir que no es con el fin de adivinación como era antes o como ha sido. Los tarotistas ven más el sentido de la adivinación. Tarólogo es experto en este conocimiento de tarología, por lo tanto experto en conocimientos de conducta de la persona, conocimientos y conocimientos espirituales del ser humano. Por lo tanto, todas las personas que estamos, o todos los terapeutas que estamos aplicando esta herramienta del tarot, que hay muchos ahora que lo están haciendo, ya tenemos conocimiento a nivel de espiritual del ser humano. Y esto es lo que intentamos también transmitir a las personas, que se conozcan a sí mismas, ¿sí? Que conozcan también a través de las imágenes del tarot cuáles son sus bloqueos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ver con el tarot cuáles son sus heridas emocionales también. Cuáles son los programas que si yo veo en una persona que yo, de acuerdo a su historia y a mi conocimiento transgeneracional, ya puedo ver de dónde viene el conflicto, pero a mí el tarot me ayuda a profundizar más en el inconsciente, si este conflicto viene del papá, viene del bisabuelo, o si sobre todo, por ejemplo, que se ve en el transgeneracional, los grandes conflictos que tenemos nosotros en esta generación son por los secretos, todo lo que no se dijo, todo lo que se guardó. Entonces muchas veces es impresionante, porque fíjate que yo hoy día estaba viendo un tarot y de repente estábamos viendo otro tema y me cuenta una pareja, yo llego y veo con el tarot y le digo, yo meto y digo, uy, aquí hubo un aborto.
ella tuvo un aborto. Y en eso no le quise preguntar porque, claro, no es llegar y preguntar, oye, tú tuviste, sino que estaba esperando que entonces llegue y me dice, sabes, hay algo que yo no te he contado. Y me dice, lo que pasa es que y es impresionante. Es impresionante el tarot como te va dando. Este es uno de los tantos ejemplos, hay muchos, ¿sí? Entonces, a veces yo estoy viendo con el tarot, me está contando una historia y yo le digo, oye, ¿qué pasó con tu papá en tal época o en tal momento? ¿Qué pasó con esto? Ay, me dice, y ahí lo trae el recuerdo, ¿no? La verdad que es una herramienta muy poderosa que nos va ayudando a través de esa simbología, ¿no? Que en el fondo está hablando de ese inconsciente, que ya sabemos que ese inconsciente son 95%, que es lo que nosotros ahí tenemos guardado y nos hace conducirnos finalmente no por el camino adecuado, ¿no? Porque el inconsciente es el que más nos comanda a nosotros. Sí, dime. Claro, como Jung dice que nuestra tarea es iluminar este inconsciente para que sea supraconsciente, porque es inconsciente porque no está trabajado, porque es como el desagüe de la casa, está lleno de desperdicios en vez de ser un sótano lleno de cosas muy buenas, útiles, como cualquier sótano, es un depósito para refrescar, como refrigerador a la antigua. Ahora hay muchos psicólogos transpersonales que utilizan el tarot también. Entonces, yo sé que el tarotista, en caso de un psicólogo transpersonal, tiene que ser una persona que piensa, que analiza, que tiene otras herramientas también para poder dar análisis. Pero también hay mucha gente, como los gitanos, son muy intuitivos. Las cartas del tarot no te dicen, te ayudan. Es que uno tiene que ser intuitivo. Entonces, con la intuición, los tarotistas muy avanzados sacan una carta y ya te leen todo, porque quizás ven tu campo áurico, te ven otras cosas. Entonces, Sí, exacto. háblanos de este nivel de tarot. Bueno, obviamente el tarot nos damos cuenta que las personas que estamos en el tarot ya traemos esa intuición. Yo en mi caso no tenía claro, no conocía el grado de intuición que yo tenía. Yo solamente pensaba que era una persona estudiosa y que a través de estudiar mucho el tarot podía ver el tarot, pero después me empecé a dar cuenta de esa capacidad que tienes de intuición. Y por otro lado, lo que está tan ahora, que ya se está viendo que todos tenemos lo que se llama esta los claris, ¿sí? Hay claris que son clarividencia, ¿sí? Y lo otro es que a mí me llega esta clarividencia Clariaudiencia. a nivel de audiencia, clariaudiencia, o a mí me llega a nivel de pensamiento. A mí no me llega a nivel de imágenes, sino que me llega a nivel de pensamiento. O sea, a mí me llega una idea. Por eso digo, ¿qué pasó con tu papá, tal cosa? O me viene, aquí hay una... nadie me lo dice, sino que me llega la idea, aquí pasa tal cosa. Y es una certeza que yo ni siquiera lo paso por el tamiz de la lógica. O sea, me llega... Cerebro derecho. Y siempre cuando lo pregunto... Cerebro derecho. El cerebro derecho, exactamente, ¿sí? O sea, te llega de una... Y es una certeza que no cabe la duda. Eso es lo más importante. Yo cuando hago la formación en tarot, una de las cosas que les enseño a mis alumnos es eso, que la primera idea, lo primero que les llega, esa intuición que llega, eso es, cuando empiezan a darse muchas vueltas y empiezan a dudar, y ahí es donde viene el creer más en esa capacidad de intuición. Entonces, hay personas que nacen con esta intuición, ¿no? Que ven mucho, que pueden ver, ven una persona y pueden ver incluso, yo no tengo esa capacidad, pero sí me llega a modo de idea, ¿sí? Y respondiendo también a la pregunta que tú me hiciste, porque nos fuimos más allá, ¿qué tarot yo veía? Yo veo el tarot que a mí me enseñaron, que fue el tarot de Rider-Waite. En realidad la mayoría de la gente lo conoce como Reader, lo pronuncia tal cual, Reader, pero en realidad es Rider-Waite. Y en realidad yo fui entendiendo por qué, y es el tarot que más me gusta. Yo no me siento muy, digamos, en sintonía con el tarot de Marsella, sabiendo que dicen que el tarot, el que lo defiende mucho, por supuesto, es Alejandro Jodorowsky, y él incluso restauró del original el tarot de Marsella, y para él es como el único tarot original, que es el único que vale, y todo eso, y lo respeto muchísimo. Pero también entendí que el tarot de Rider nació porque justamente en
en Londres, en 1888, se fundó la Golden Dawn, que era una orden hermética, ¿sí? Que se llamaba Amanecer Dorado, donde estaban todos estos místicos, ¿no? Muchos de eruditos, ¿no? De distintas ciencias, investigadores, artistas y algunos aprendices de magos, estudiaban la cábala, estudiaban la astrología, literatura, o sea, eran de muchos eruditos, de mucho conocimiento, y ahí en esta orden estaba, que era la orden de los Rosacruz. Y increíble, porque resulta que yo te conté en algún momento que yo tengo un doble, que era una tía, la hermana de mi madre, que se llamaba igual que yo me llamo Cecilia Adriana, ella también se llamaba Silvia Adriana, y ella ya veía el tarot, ¿sí? Y resulta que ella pertenecía a los Rosacruz. Ya. Entonces, yo creo que cuando yo vi el tarot que incluso tiene el símbolo no lo tengo aquí, pero tiene el símbolo de los Rosacruz, el tarot, entonces yo creo que ya me sentí de alguna manera como identificado con ese tarot. Y bueno, y empecé como fue que aprendí todo eso, yo me siento mucho más identificada y es el que yo enseño. Y en esta Golden Dawn, uno de los miembros que después fue el director de este miembro fue, ¿cómo se llama? Edward Arthur White, ¿sí? Y él fue el que era doctorado en literatura, un hombre muy interesado en la alquimia, en el tarot, en los conocimientos de las cábalas, y él quería como corregir algunas cosas. Seguramente yo siento que todas estas personas en esa época ya canalizaban, ¿no? Ya tenían mucho conocimiento, y él quiso crear una nueva baraja del tarot y le encargó a Pamela Smith, que era otro miembro, que era artista, que le encargó que creara estas cartas, y ahí nació el tarot de Rider. Pero ¿sí? había tarot antes. Personas... Había otro sistema antes, había antecedentes. Sí, claro, estaba el tarot de Marsella, estaba el tarot de Marsella, ¿sí? Entonces, bueno, y de ahí, ¿cómo se hizo famoso el tarot de Rider? Porque el más famoso que estaba era el tarot de Marsella. Resulta que en el año 1971 la hija de White rescató los dibujos originales de este tarot y los vendió estos derechos a una casa, ¿sí? Y ahí esta casa de editorial empezó a difundir en el mundo entero, especialmente en el mundo anglosajón, el tarot de Rider. Y ahora es el tarot de Rider que más ha competido con el tarot de Marsella, ¿sí? Y también con el de Crowley, que el que le vino también. Crowley pertenecía también a esta orden hermética. Pero Crowley le daba más sentido al origen egipcio del tarot. Entonces, los dos tarot que más están compitiendo, que ha sido el tarot de Marsella con el tarot de Rider, ¿sí? Es el que yo ahora, el que yo enseño y el que sigo, ¿no? ¿Y qué es lo especial que tiene de Rider en comparación a otro para tu trabajo? Porque tu trabajo. Para mi trabajo es que tiene mucha simbología, de mucho color, sí, tiene mucha simbología, mucho color, y le da mucha importancia a los arcanos menores. Le da tanta importancia a los arcanos menores, los arcanos mayores. Entonces, eso es lo que a mí cuando uno ve las cartas del tarot, ya la simbología ya está hablando mucho. Entonces, a toda esta... Porque para él, en realidad, el tarot personifica como las presentaciones simbólicas de todas las ideas universales, ¿sí? De todo el consciente humano, tanto consciente individual como el consciente colectivo. Entonces, hay mucha información en estas imágenes, ¿sí? Es muy colorido. A la gente también le llama mucho la atención, lo encuentra muy bonito. El cerebro derecho nuestro concibe el mundo a través de imágenes y colores. Entonces, quizás a través de esa baraja que tiene más colores, más coloridos, entra más por el derecho que por el izquierdo, los números y los detallitos, etc. Sí, exactamente. Sí. Así que, bueno, y también trabajo mucho, como habíamos hablado de Jung, trabajo mucho todos los arquetipos, ¿no? Los arquetipos en todas estas cartas, están todos los arquetipos representados en estas cartas. Entonces me
ayuda mucho a trabajar esos arquetipos, especialmente lo que tiene que ver con el transgeneracional, el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo del hijo, etcétera. Entonces me ayuda muchísimo. Ya, tú trabajas, Bueno, todos los tarot en general. sí, tú trabajas algo con constelaciones familiares porque hay una forma de fichas, donde se hace Sí, esto no más fácil. trabajo, pero también con el tarot. Ah, También con el tarot se puede trabajar a nivel de constelaciones familiares, sí. ¿cómo? ¿Cómo lo haces esa combinación? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo necesito que la persona tiene un conflicto con el padre, entonces yo saco una imagen y hago que esa imagen, ¿no es cierto?, sea la imagen del padre y la llevo a esa persona a esa vivencia y a esa emoción que está viviendo ese ancestro, ¿no? Ujú. Entonces se puede trabajar también y es impresionante cuando ellos se dan cuenta que viven específicamente, por ejemplo, me acabo de acordar, por ejemplo, tenía una persona que estaba con mucho dolor por el padre porque no la había ido a reconocer cuando ella nació y resulta que yo le hago ese arquetipo lo vi con el tarot y resulta que vimos que en realidad el padre no la había ido a reconocer porque esta hija nació con un problema y estaba pero muerto de miedo, y ella vivió en su carne propia el miedo del padre. Ujú. Entonces ahí ella pudo comprender que en realidad el papá no es que no la haya querido ir a ver porque no la quería ella, sino que estaba muerto de susto, no sabía cómo enfrentar esta situación. Entonces eso también lo vi a través de, un poco lo mismo de estos monitos que dices tú, pero se usan a través también con el tarot. Vas ubicando, ¿sí? Con la Ah, figura de los arquetipos, ujú, vas ubicando, ujú, claro, por ejemplo, es muy importante la jerarquía, ¿no? La jerarquía que es la jerarquía de la madre o la jerarquía del padre, que el ujú, padre y la madre tienen que estar engrandecidos, no ujú, pequeños, ujú, porque si yo tengo un conflicto con mi papá, yo empequeñezco a mi papá y yo cumplo el rol de hija de papá o hija de mamá. mm, Entonces con las cartas del tarot me ayuda a poner el lugar que le corresponde y engrandecer a mamá o papá, mm, ¿sí? ya. También se puede trabajar, o sea, tiene muchas utilidades, tiene muchas aristas. Ya. Hablando sobre un tema muy importante en la bio-neuroemoción y todo eso, bio es algo físico, neuro es algo mental y Sí, emoción es algo afectivo. Entonces, sí, sí. los budistas y los metafísicos dicen que dentro de las 7 leyes del Kybalion hay una ley muy importante que se llama mentalismo. Todo es mente, todo es creado, todo es realidad virtual. Y lo que hay que hacer es darse cuenta de eso y despertar y después ir reordenando como si fuera una película. Nada es tan real, es como el Matrix más o menos. Entonces ahí la escala de creencia es importante porque uno tiene emociones, porque tiene escala de creencia. ¿Cómo trabajas con esa escala de creencia? La desprogramación, la reprogramación, la transprogramación. ¿Cómo lo abordas? No todo es emoción, porque todo es O sea, creencia primero y abordo después viene la emoción. Después viene la la acción. emoción, Ujú, exacto. O sea, abordo cuáles son las creencias de esa persona. Por ejemplo, si tiene una dificultad con el dinero, supongamos, no ujú, tiene dinero. Y la creencia de esa persona es que para tener dinero hay que esforzarse mucho, hay que sacrificarse, por ejemplo. ujú, Entonces ahí empiezo a trabajar para amar esa creencia y hacerle ver que no es necesario sacrificarse mucho para tener dinero. Entonces ahí empiezo a trabajar y ahí es cuando tiro el tarot y empiezo a ver en sus 4 ámbitos a nivel mental. Yo trabajo el área mental, el área emocional, el área concreta y el área de la acción, o sea, como los 4 elementos. ujú, ujú, ¿Sí? Los 4 elementos de la creación, ujú, ¿sí? Entonces ahí voy viendo dónde está realmente el conflicto. Si su creencia es más a nivel mental, lo que tú decías que es muy importante, obviamente el pensamiento positivo, o hay un bloqueo muy emocional, ¿sí? ujú, Entonces, o que su voluntad está muy abolida, su parte de acción. A lo mejor tiene claro qué que hacer, no tiene tanto bloqueo, pero no se mueve, no se moviliza. ¿Qué la ujú. está bloqueando? ¿Qué medio tiene a avanzar en la vida?
Entonces ahí voy haciendo todo, estoy trabajando en todos los aspectos. O sea, la parte Ya. mental, la parte emocional se trabaja completo. Y ¿Sí? ahí, Hay ¿dónde, personas, por supuesto, ya, ¿dónde figura la parte de la conciencia? ¿Cuándo se convierte el paciente en ah, un buscador de la verdad y empieza a despertarse a la farsa de todo el mundo de la materia? Porque uno puede estar paciente una sesión, varias sesiones, pero algún día tiene que despertar. Si no despierta, entonces te paga la terapia porque le hizo bien nomás. no, lo que pasa es que una de las cosas que yo hago mucho énfasis, que bueno, esto lo hacemos mucho los terapeutas, es que yo no voy a hacer, yo no hago el proceso de sanación, yo no hago la sanación, yo Ujú, solamente soy un acompañante, soy ujú. un guía que le muestro a esa persona por el camino que tiene que ir, pero la terapia la tiene que hacer él. Entonces el acto terapéutico no es durante mi sesión, Mm. el acto terapéutico tiene que ver todo lo que yo le voy a indicar a través de ejercicios de psicomagia, todo lo que ella tiene que hacer entre una terapia y otra. Porque ¿cuántas ¿Sí? terapias O tú sea, haces normalmente por yo paciente? generalmente, y también no me gusta tener mucho, muy cautivo a las personas, generalmente hago una primera sesión, que es esta sesión para poder trabajar con el tarot, para ir viendo dónde viene la temática y todo eso, y de ahí yo planifico un programa, y ese programa generalmente mínimo hago 3 sesiones. Ujú. Si se necesitan más, se podemos hacer más, pero no más de 3 sesiones. ¿Sí? Ya. Que la persona salga rápido, me interesa que salga rápido y yo entregarle herramientas para que esa persona después ella solita vaya caminando, porque las personas tienen que ser mucho más autosuficientes, ¿no? Tienen que saber realmente conocer sus propias herramientas, que no soy yo la terapeuta en realidad es ella misma, Y, ella va a hacer y su proceso de sanación. Ya, y supongo que tú tienes un círculo de pacientes que se convirtieron como tus seguidores, siempre te consultan, te dicen, porque están ya practicando lo que les dijiste, ya te toman como médico de cabecera, por decir, como consulta, y de vez en cuando van a una terapia más intensa porque necesitan. Sí, de vez en cuando. En general, la mayoría de las personas no vuelven tanto, ¿ah? No vuelven tanto porque han solucionado el conflicto, Ujú. sino que cuando vuelven, cuando han tenido otra situación, te voy a decir que todo es capa a capa, vuelven Claro. por otra situación, o me llega mucho por referencia. O sea, las mismas personas que han venido me mandan pacientes, mandan consultas por referencia. Sí. Ya, ya. Muy bien. Ahora sabemos que también hablando de otros instrumentos que son parecidos al tarot, como el I Ching, como las runas, tú has incursionado en eso porque también hay otra gente que se dedica a través de esas herramientas y tienen buenos resultados. ¿Qué opinas tú? Las, las conozco, para mí todo vale. Ujú. Lo interesante no es la herramienta en sí, Mm, sino que lo que tú quieras lograr con esa herramienta, no es la herramienta en sí. Todas son válidas porque todas te van a ayudar, te van a enseñar algo, ¿no? Y te ujú. van a ayudar a desbloquear o a descubrir qué es lo que está realmente en esa persona. Cada persona tiene su herramienta con la cual se identifica. Para mí no es que sea una herramienta mejor que la otra. Todas son válidas. Claro. Tiene que ver cómo tú utilizas esa herramienta y los resultados que te está dando a ti. A mí esto me ha dado resultados y por eso lo sigo haciendo, Ujú. ¿sí? Y Sí. cada vez voy incorporando a lo mejor distintas como metodologías, ¿no? Cada paciente, cada consultante a mí me va enseñando. Mm, Yo aprendo mucho en cada terapia, es impresionante eso, porque me di cuenta que una forma de ver algo, esto me está enseñando, me está mostrando una cosa que yo no me había dado cuenta. Eso es lo bonito de ser terapeuta, ¿no? Que ujú. el paciente también es tu propio maestro, ¿sí? Porque Claro. Ujú. además ellos también te vienen a ayudar, que el paciente te viene a enseñar también lo que tú también estás pasando, ¿sí? Claro. O Eh, sea, Sí, sabemos que cada dime. persona tiene al menos dos archivos. Uno viene de varias generaciones anteriores, las grabaciones de los ancestros y tatarabuelos, etcétera, hasta el origen de la vida aquí humana al menos. Y el otro es de vidas anteriores.
Al menos esos son los principales, que también hay otros detalles como vidas paralelas, etcétera. Cuando viene un paciente, ¿abordas algo de sus vidas pasadas? ¿Sale eso a traslucir? Porque a veces hay Me, problemas me, emocionales actuales que no tienen origen genético, tienen origen en otro lado. sí, 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 sí. Sí, yo como te decía, tengo esa intuición, te habla, te dice, cuando tiras el tarot, que esto viene de vidas pasadas, y yo uso también, bueno, no te lo he dicho, uso el péndulo, Ya, yo uso también que tú me, radiestesia, que tú tú me lo, sabes. que tú me lo enseñaste, Sí, que sí. tú me enseñaste el péndulo, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces también yo uso el péndulo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando trabajo vidas pasadas, yo tengo muchos, no sé, pero si yo creo que esta persona necesita más trabajar constelaciones, lo mando a ese terapeuta. Si yo creo que esta persona necesita trabajar esas días pasadas y que le pueda dar esto, lo mando a ese terapeuta, ¿sí? O Ujú. sea, trabajo en colaboración con otros terapeutas. Si yo veo que yo tengo algún bloqueo, por ejemplo, mando si hay un bloqueo, hay un trauma muy fuerte, lo mando a hacer hipnosis. Trabajo con otro terapeuta que hace hipnosis, Ujú. ¿sí? O sea, no hago todo yo, ¿sí? Claro, No, claro. no tengo por qué también darme que tengo que sanar todo lo de ese paciente. En ese sentido, uno como terapeuta tiene que tener esa humildad de decir, yo no, hasta aquí no más llego, ¿sí? Ujú. No tienes por qué sanar absolutamente todo. Entonces, trabajo con muchos terapeutas y ellos a la vez me mandan a mí. Mm, Entonces, ahí vamos entre todos, nos estamos retroalimentando, ¿no? claro, Así que vamos a esa, esa sinergia. ya. Una pregunta un poco filosófica, pero dependiendo de tu experiencia con la gente, porque tú tienes experiencia viva. El mundo sabemos que está predestinado porque viene de vidas anteriores, viene de abuelos y viene toda la programación sociogenética, etcétera. Pero también tenemos libre albedrío. Pese a toda esa programación que es muy fuerte en la infancia, especialmente y muy evidente, pero parece que cuando uno tiene se le cae la teja, abre la conciencia, toma conciencia, etcétera, puede hacer cosas que no están tan predestinadas por los signos, por el destino, por los ancestros, etcétera. ¿Cuál es tu comentario en relación a tu trabajo? Porque tú años estás trabajando y ves la fuerte voluntad cómo puede influir, puede mover montañas. ¿Cómo es? Uy, ahí es un tema que podríamos hablar mucho. Claro. pero, pero yo te podría decir que desde nivel transgeneracional, esto lo dice Sumei Chun, lo dice en él, y yo comparto mucho eso, que nosotros estamos programados, porque venimos con los programas, pero no estamos destinados, o sea, podemos Mm, cambiar el programa, mm, mm, ¿sí? mm. Tenemos este libre albedrío, que significa dentro de esta matrix que nosotros tenemos, que estamos trabajando, tenemos un libre albedrío. Mm, Pero yo entiendo que el destino es uno solo, lo que pasa es que nosotros tomamos muchos caminos, ahí está el libre albedrío, mm, pero en realidad después para mí no va a haber libre albedrío porque va a haber un solo camino, no tengo que ujú, estar tomando elecciones, porque lo voy a mm. tener tan claro que ese es el camino. No sé si me explico, Quizás la gente ¿sí? más evolucionada tiene más opciones y las menos evolucionadas tienen menos opciones. Exactamente, pero yo entiendo que hay una predestinación. Y hay Ya, otra cosa que le llamamos, bueno, yo esto lo aprendí en mi conocimiento, de que hay una libertad, una voluntad, que es la voluntad, que tú tienes tu voluntad individual, que tienes que desarrollar tu voluntad individual, pero hay una voluntad que te la trajiste, ¿no? Dentro de este contexto de ser nosotros seres divinos, seres cósmicos, traemos una voluntad parcial, esa la traemos, claro. pero tenemos que desarrollar una voluntad individual, que esa voluntad individual se une con esta voluntad parcial y ahí nosotros logramos esta voluntad a nivel mucho más, diríamos, esta voluntad divina, ¿no? Esta voluntad cósmica, en que ya comprendes que eres un ser divino, que hay una voluntad muy, muy poderosa que te va a conducir a donde te tiene que conducir. Que ahí, para mí, nosotros hay una verdad, hay una sola verdad. Lo que pasa es que dentro de todo este bagaje conocemos cuántos, 7.000 millones de verdades, pero eso no significa que haya una realidad, una sola realidad. Pero estamos experimentando muchas, infinitas realidades para poder llegar a una sola realidad. Ujú. ¿Sí?
Entonces, ahí está todo ese camino. Entonces, la idea es irnos acercando cada vez más a esa realidad, y eso es cuando se va abriendo, se va cerrando, se abre el abanico, pero a la vez se va cerrando para que tú encuentres ese camino. Como se dice, no irte por las curvas. ¿Para qué nos vamos a ir por las curvas? Tomemos el camino más recto. Ya. Y eso es lo que en realidad se intenta decir. Bien, sabemos que todo es un espejismo, estamos distorsionados, estamos metidos en una realidad virtual, tridimensional, distorsionada. Lo que tenemos que hacer es resintonizarnos con lo que es armonía en 3D. Estamos en 3D, pero mal, por eso hay guerras, conflictos, enfermedades. No debería haber, por eso hay algún tipo de virus, de problema. Hace miles de años que nos ha acogido y solamente pocos despiertos se dan cuenta y muy pocos hacen para salir de eso y resintonizarse. Se nota cuando entras a una casa donde se hace yoga, meditación o algún tipo de disciplina. Es como entrar a otro mundo, a otra burbuja dentro de la burbuja general. Incluso en lugares conflictivos hay lugares como oasis, paraíso pequeño, dependiendo cómo uno hace, cómo ordena la casa, como hay varios aspectos que te lo revelan. Entonces, ¿cómo podemos resintonizarnos como conclusión de todo eso? Tú manejas ciertas herramientas y sabes que pueden ser efectivas para resintonizarnos. Bueno, a ver, que hay muchas, daría como muchos tips, ¿no? O muchos mensajes en realidad, pero para mí una de las cosas principales sería que tenemos que perder el miedo. ¿Ya? El miedo a enfermar, especialmente en este periodo. Ujú. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso es comprendiendo, entendiendo que el mundo es un planeta escuela, que nosotros venimos a experimentar, ¿sí? Y que hemos dado exámenes, tú mismo lo has dicho, ¿sí? Sí. Desde el pasado, o sea, hemos vivido muchísimas experiencias, todas estas experiencias ya las hemos vivido. Y Ujú. traemos en nuestro inconsciente todo ese bagaje. Claro. Sabemos que podemos salir adelante, ¿no es cierto? Pero Por eso mismo, es una escuela de niños difíciles. Hay muchos de nosotros semillas estelares rezagados. exactamente, exactamente. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que cada ser humano tiene su propia configuración energética, Ujú. tiene sus propios ciclos cósmicos. No todos venimos igual, no todos venimos con la misma misión, no todos vamos a venir a entender, no todos vamos a entender que hay un pasaje de tercera a quinta dimensión. Algunos que están despiertos, otros que están recién despertando y otros que no están que no están despiertos, que a lo mejor van a despertar, y otros que sencillamente se van a quedar anclados en esa. Entonces también comprender eso, si nosotros entendemos eso, se nos va a hacer un poco más fácil. Pero para nosotros, tú sabes, estamos tratando de esas personas que están en ese empezar a despertar y dando este mensaje, ¿no? Y el otro mensaje o el otro tips es que para nosotros la fuerza más poderosa que tenemos es nuestra conciencia. O sea, Claro. cuando entendemos que significa que el ser humano tiene el poder de encontrar su propio camino, no que le estén diciendo cómo tiene que hacer las cosas y dónde tiene que hacer, cuando se siente realmente que tiene ese poder de su conciencia. Y eso es para que nos podamos conectar con una conciencia superior. O sea, cuando entendemos que nosotros somos parte de una inteligencia cósmica o una conciencia cósmica. Por otro lado, para que podamos entender eso, estamos obligados a usar nuestro intelecto. Estamos obligados a utilizar nuestra lógica. Y para que nosotros podamos tener ese consciente, tenemos que tener dos aspectos importantes. Uno es el amor y el otro es el conocimiento. O sea, que eso es lo que se dice cuando yo hago esta unión, ¿no es cierto?, de intelecto con el corazón. Es decir, yo le digo de esta manera, piensa con el corazón y siente con la cabeza. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esta conexión, ¿no? Que ya sabemos el corazón, la cantidad de neuronas que tiene, 400 millones de neuronas, ¿no? Que es otro cerebro muy, muy potente, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, pero que tenemos que tener la capacidad y no tener miedo, por eso decía no tener miedo, abrirnos a esas cosas desconocidas, ¿no? Tener una visión también colectiva, una visión de también dejando de lado los intereses personales, abrir también la posibilidad, o sea, si alguien te dice de que el Reiki funciona, o que esto, si por ejemplo lo que está pasando, que tal medicamento no funciona, no está, en vez de decir no, rechazar algo, investigarlo, o sea, dime, a ver, quiero explicar por qué no funciona, pero yo tener la capacidad de discernir,
¿sí? Ujú, El discernimiento y la claridad es lo que realmente a nosotros nos va a llevar a tener conciencia. ujú, Y eso nos va a hacer también convertirnos en seres mucho más solidarios, porque una de las cosas que tenemos que ser es ser solidarios, ser mucho más protectores, ser más amorosos, ser más tolerantes. Nosotros venimos a servir al ser humano, servirnos los unos a los otros. así Pero es. si nos estamos todo el tiempo rechazando y no aceptando, entonces nos vamos a hacer la vida mucho más difícil y nos Ujú, podríamos hacer la cosa mucho más fácil. Y la otra, yo creo que el otro tips es que alivianar lo más posible la carga o la mochila que llevamos en la espalda, simplificar la vida al máximo. Es decir, todos estos programas que llaman inconscientes, las heridas emocionales, las negatividades, todas esas creencias, todos esos patrones de conducta, de vibración baja, los miedos, el ego, las limitaciones, etcétera, todo eso, tratar sufrimientos, de curar. Exactamente, por eso sufrimiento, estamos los terapeutas, ¿no? ya. Para que podamos ir sacando todo eso, ¿sí? Un Así dicho, que en el fondo estar mucho más lúcido, estar sí. mucho más despierto, más alerta, Ujú. Un y dicho lo que budista tenemos que dice, un dicho budista dice, el sufrimiento es opcional, el dolor puede ser el obligatorio. dolor es Entonces obligatorio, depende de nuestra exacto, actitud frente a todo lo que pasa. Algunos siguen con su negatividad, otros prefieren mirar la mitad llena del vaso, por decir. Y otros que son más claro, avanzados tratan de salir del vaso. Ese es más avanzado todavía. exactamente. Ujú. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser seres autogobernantes, ¿no? Tenemos que conocernos, nosotros tener dominio sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra parte emocional, nuestra parte mental. También tener, por así decirlo, determinar también nuestro propio sistema de valores, ser más honestos con nosotros mismos, no hacer caso porque le dijeron al otro que teníamos que hacerlo de esta manera. Entender también lo que te hace resonancia, qué es lo que encaja y qué es lo que no encaja. Ahí es Ujú. cuando usamos esta lógica, ¿no? Y por Claro. otro lado, algo muy importante para ver este proceso evolutivo es observar nuestro propio proceso, Ujú. ¿sí? Para continuar evolucionando, porque siempre estamos mirando al otro, mirando hacia afuera. O sea, si cada uno de nosotros nos miráramos hacia nosotros mismos, nos conociéramos viendo nuestro propio proceso evolutivo, no tendríamos que estar mirando al otro y estaríamos mucho trabajando a la unísono, no tendríamos que desgastarnos tanto. Entonces, Claro. ver también tu proceso más que estar mirando lo que hace o no hace el otro. Ya. Y por último, hacer lo que te gusta hacer, no dejar de hacer lo que te gusta hacer y hacer lo que quieres hacer, porque muchas personas están haciendo lo que no quieren hacer, que es lo que se llama actuar en coherencia. O sea, si nosotros hiciéramos todas estas cosas que parecen muy difíciles, pero la verdad es que nos podríamos simplificar mucho más la vida. Pero igual hay que hacer lo que el alma quiere hacer, el ser quiere hacer, porque el gusto va desde el segundo chakra y el alma, lo que me inspira a hacer desde el cuarto chakra, el cuarto nivel de afectividad, de abrazo, de humanidad con H mayúscula, etcétera. Entonces no es porque me da la gana, me gusta, porque ahora todas las farmacéuticas y todos el negocio de comida y de todo eso se basa en el gusto. Así Agarran es, primero a los niños y a la gente emocional. Pero cuando uno se basa en lo que dicta su alma y su espíritu, que es mucho más elevado, que está en la unidad, entonces su actitud es diferente que una persona que vive de los gustos. Me gusta eso, no me gusta eso. Es una polaridad muy inferior. exactamente. Sí. No hemos ido más por el placer Así es. Está bien que el por placer, pero someter a tiene que la... ser Pero, placer sagrado, más o menos. Hay que exacto, sacralizar todas esas cosas. Así es. exactamente. ¿Algún Sí. consejo en esta contingencia que estamos? Parece que no hay una luz al final del túnel, se complica. Sabemos que hay que actuar primero adentro, desde uno, desde uno mismo, en grupos pequeños, etcétera. Pero el mundo que nos rodea externamente, aunque es parte del teatro, es un poco duro. No es fácil avanzar cuando ya empiezan a coartar cosas básicas de la vida, que no puedes comer esto, no puedes mirar esto, no puedes viajar, no puedes hacer mucha restricción. ¿Qué hay que hacer como consejo? Tú vives allá en una realidad y puedes dar Gran más parte pautas. de lo que te dije antes
es válido para eso, pero yo creo que una de las claves es la aceptación. Entender que estamos en un proceso evolutivo, que todos estos exámenes tenemos que darlos, por muy difíciles que sean, por muy duros que sean, pero tienen un propósito. Cuando nosotros entendemos eso, que tenemos, en realidad la clave es cuando nosotros como seres humanos lleguemos a aceptar a nuestro peor enemigo o lleguemos a abrazar a nuestro peor enemigo, es cuando nosotros realmente vamos a sentirnos seres divinos, seres mucho más completos, que vamos a estar en armonía. Claro. Nos queda mucho, yo sé que nos queda mucho en eso, pero es ir aceptando que las cosas que pasan son para algo o por algo, ¿sí? Pero también no dejar que nos manipule nuestra conciencia, porque cuando nosotros dejamos que otros tomen nuestra conciencia, a poder empoderarnos nosotros de nuestra propia conciencia. Y ahí es cuando está todo este tema de usar el intelecto, el discernimiento, la lógica, ¿no? Claro. Porque esto me hace sentido o no me hace sentido. Y ahí surgen los milagros. Claro. Los milagros. Exactamente. No todo es intelectual. A veces el menos pensado surge porque tú te mantienes en tu línea, en tu norte o tu oriente, y aparece algo que es fuera de lógica que te salva. Exacto, porque cuando tú dejas de luchar o dejas de estar atrayendo que quieras tal cosa, y está lo que tú hablas del deseo, ¿no? Yo quiero que sea así. Cuando tú sueltas eso, y eso lo vemos mucho en terapia, es increíble porque eso solo se desvanece y después te llega como milagro, ¿no? Como el desapego, ¿no? El soltar, claro. El desapegarse. Claro. No luchar, luchar, sino que entender por qué son las cosas. No todo es tan malo, ni todo es tan bueno. ¿Sí? Así es. ¿Cuál es la parte de lo sí, es que usar, lo que sí, usar herramientas como Tai Chi, Aikido, en vez de usar judo, karate, todo eso, porque la lucha desgasta. En cambio, el fluir según la situación, eso te hace avanzar hacia la meta. No ir ni contra ni con, ir según. Eso dice un dicho taoísta. Es como dicen como la vara de bambú, ¿no? Así es, así es. Con una vara de bambú. Como surfear, sí. También, surfear. Exactamente, así exactamente. Es. Eso. Muy bien, es muy amplio. Quisiera hablar contigo sobre el libro del conocimiento, doctor Costa, pero es un tema que en unas semanas vamos a hablar, en 2 semanas, con, ¿cómo se llama? Tu amiga Paola Ibar, aquí de Santiago. Sí. Y ahí vamos a detallar ese libro de conocimiento, que es una herramienta muy interesante para entender el universo, la creación y para fluir. Entonces, muchas gracias por tu participación, por tu explicación relacionada con también la entrevista anterior, el martes pasado. Está grabadas ambas aquí y también en mi Facebook, Magani Mahasa. ¿Algunas palabras finales para despedir? Bueno, por supuesto agradecer a todas las personas que estén aquí, a las que nos van a ver en diferido, y que realmente ha sido pero un tremendo agrado encontrarme contigo, reencontrarnos, ¿no? Y yo siempre estaré infinitamente agradecida. Tú sabes que te llevo en el corazón y fuiste quien me abrió mucho las puertas, como lo dije, un guía, y que bueno, que estamos todos acá en este camino, que ojalá seamos cada vez una mayor masa crítica, que estemos en este despertar y en este maravilloso programa evolutivo que estamos viviendo, este periodo evolutivo que está viviendo toda la humanidad, tan importante en este momento. Gracias. Así que dice gracias a ustedes. Gracias. Entender, despertar, sí, entender, despertar, iluminarse, reordenar y después trascender. Son varias etapas que ya. Muchas gracias y nos veremos pronto. Estamos en contacto interno. Estamos en contacto. Ya, sí. ya, Gracias, ya. Gracias. Chao, chao, chao.